Buenos antropólogos, compañeros. Para esta ocasión le compartiremos un poco de lo que sería el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro Ética y Valores. Para empezar tenemos este mapa conceptual en donde nos explica que la ética ha existido a lo largo de la historia. Es por eso que dentro de este capítulo abordaremos lo que es su evolución, desde la Grecia y Roma, prosiguiendo la Edad Media, el Renacimiento, el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX y hasta la actualidad en el siglo XXI. Conceptualizaremos cada uno de sus enfoques de ética en estos tiempos. Además, la ética estudia los actos humanos y se relaciona con todas las áreas del conocimiento. Es por eso que existe lo que es la ética y otras disciplinas. Esta trata la aplicación de la moral y del bien, pero cabe recalcar que la ética y moral no tienen la misma definición, pero sí están sustentadas en valores indispensables para lograr lo que es la felicidad. Ya podría ser individual o social, mediante la búsqueda de la práctica de la verdad, en donde esta verdad puede ser la honestidad, la honradez, la sinceridad, etc. Bueno, también intentaremos lo que es conceptualizar conceptos básicos de lo que es la filosofía y la ética, en donde tenemos que la filosofía puede ser definida como la ciencia que trata de explicar las causas, efectos, las propiedades y la esencia de las cosas. Esta también puede estar repartida en lo que es filosofía metafísica, filosofía de epistemología, axiología, lógica, antropología filosófica y otras áreas además. En cuanto a lo que tenemos lo que es la metafísica, esta implica un análisis crítico de la estructura de la realidad. Ya podría ser una metafísica especial o una ontología. En la metafísica especial tenemos lo que es la teología y la cosmología, es decir, que por una parte tenemos la esencia y la existencia de Dios, y por otra parte la filosofía como tal de la naturaleza, la filosofía del hombre y del cosmos. La ontología es el estudio del ser o de la esencia. Ahora, teniendo otro tipo de filosofía, también tenemos lo que es la filosofía de epistemología, en donde es la teoría del conocimiento y se caracteriza por analizar su alcance, origen y estructura. La axiología, pues esta nos dice que es la teoría de la acción humana y sus valores. Esta se divide en estética y en ética. Como sabemos, la estética es lo que se refiere sobre belleza o arte, y la ética es lo que refiere a lo malo o lo bueno de acuerdo con la moral. Además tenemos lo que es la lógica, que estudia las características propias del razonamiento y del conocimiento verdadero. La antropología filosófica es la que estudia al ser humano desde el punto de vista de sus características esenciales. Y dentro de las otras áreas tenemos áreas como la filosofía social, la filosofía política, la filosofía histórica. Y ahora como la ética como disciplina filosófica. Esto abarca un concepto mucho más amplio, en donde ya podemos conceptualizar lo que es la ética. Esta nos dice que proviene del griego ethos, que significa carácter o costumbre. En este sentido, la ética es considerada como una teoría de carácter y de las costumbres asimismo. Algunas características de la ética podrían ser como que es una disciplina filosófica, que es reflexiva, es práctica. El objeto de estudio de esta misma es la moral, es normativa de la actividad humana en el orden del bien. Y bueno, la ética se encuentra establecida en dos enfoques, lo que es el teológico y el deontológico. Así, teniendo conceptualizada un poco lo que es la ética, podemos proseguir a lo que es la evolución de la misma. Aquí tenemos un cuadro de lo que es la tendencia o enfoques de la ética en el occidente. Un poco de zoom para que podamos visualizar un poco mejor.
Bien, comenzamos en lo que sería Grecia, que está establecido desde 500 a.C. hasta 300 años antes de Cristo. Dentro de esta época se encuentra lo que es el periodo clásico, el edoísmo, el escepticismo, estoicismo y el eclecticismo. El periodo clásico es donde las virtudes dianonéticas o intelectuales postuladas por Aristóteles son la sabiduría, el entendimiento, ciencia, prudencia y arte. Es decir, es apenas donde se comienza a dar valores a la humanidad. El edoísmo, pues promueve el placer espiritual. El escepticismo, proclama la imposibilidad de emitir juicios absolutos, es decir, que no hay una verdad absoluta, y fue promovida por Pyrrhon de Elis. Por otro lado, el estoicismo es el que postula que el universo ha sido producido por un logos, y esta fue promovida por Zenón de Citius. Por último, dentro de esta época tenemos lo que es el eclecticismo, que no acepta criterios únicos de verdad, y que fue fundada por Potamón. Bueno, como siguiente periodo tenemos lo que es Roma, que va desde 300 años antes de Cristo hasta los 300 años después de Cristo. Sus principales filósofos fueron Séneca y Cicerón. Séneca decía que las pasiones en sí mismas no son buenas ni malas, hay que evitar el mal mediante las virtudes intelectuales y morales, mientras que por otro lado Cicerón sostiene que el amor busca solo amar al amado y permanece desinteresado en sí mismo. Es aquí donde ya se dan valores sentimentales a la humanidad. En otra de las épocas tenemos el imperio bizantino, que se produjo en el periodo de 300 años después de Cristo. Encontramos lo que es el cristianismo, en donde ya tiene antecedentes la religión judía y la Biblia, y el cristianismo postula como valores fundamentales el monoteísmo, la providencia, el amor, el pecado original y la inmortalidad del alma. Por consiguiente tenemos lo que es la Edad Media, que va desde los 400 hasta los años 1300, que encontramos la escolástica, en donde nos dice que la ética tiene un enfoque eminentemente religioso postulado por el cristianismo, es decir, es solo la derivación de la época anterior. Ahora también el Renacimiento, que va desde 1400 hasta 1600. Bueno, aquí se da una valoración al mundo. Se cree en la realización del hombre a través del espíritu. Y sus principales aportaciones de la ética los realizaron Tomás Moro y Martín Lutero. Por consiguiente tenemos lo que es la Ilustración, que va desde los años 1600 hasta 1700, en donde encontramos lo que es el cartesianismo. Aquí se comienza a originar lo que son las corrientes filosóficas, en donde aparece Descartes y postula que existen verdades fundamentales y absolutas. Y bueno, entrando a lo que es a la Edad Moderna, comenzando por el siglo XVIII, tenemos el idealismo, una de las principales corrientes filosóficas, en donde podemos nombrar a Immanuel Kant y sus seguidores. Para el siglo XVIII ya tenemos otras corrientes filosóficas como el utilitarismo, que postula que el fin de toda actividad humana es el placer y la felicidad compartida por la mayoría, dicha y postulada por John Stuart Mill. Por otro lado, el materialismo histórico, que abogaban por una moral cuyo objetivo sea la igualdad de clases y la justa distribución de la riqueza. Y por último, en esta edad tenemos lo que es el positivismo.
Esta señala que el espíritu humano recorre 3 etapas: la teología, la metafísica y la ciencia. Un poco más abajo. Ahora, para lo que es el siglo XX, nos encontramos con otras corrientes como lo es el existencialismo, en donde aquí se tocan los filósofos Sartre y Heidegger. Bueno, la ética sartreana es individualista y postula que el hombre crea sus propios valores y que el mayor valor es la libertad humana. Por otro lado tenemos el enfoque psicológico, que uno de sus principales representantes es Sigmund Freud, que destaca que los valores son el resultado de la necesidad psicológica del ser humano. La axiología, que postula la jerarquía de valores. La ética humanista, por su parte, postula valores como el amor y el respeto como una esencia del ser humano. Y por último, dentro de esta época, la ética racional, que propone la indagación empírica como concepto clave de la ética, propuesta por John Dewey. Ya estando en la actualidad para el siglo XXI, encontramos lo que es la globalización, en donde los valores se orientan hacia la comunidad y la sociedad del consumo. Es decir, que nos hemos vuelto una sociedad consumista. Bien, como siguiente punto, tenemos lo que es la importancia de la ética. Esta frase nos dice: el fin de la ética es lograr una vida plena y feliz. Pues sí, la finalidad de la ética es vivir de la mejor manera posible, mediante la acción virtuosa, y la ética solo puede considerarse desde el punto de vista de la acción. Su objetivo es la felicidad, y la vida considerada no solamente como un hecho biológico, sino como una trascendencia del ser humano. Por último, tenemos como siguiente punto la ética y las disciplinas afines. Hagamos un poquito de zoom para poder visualizar mejor. En este cuadro conceptual podemos ver cómo se van relacionando desde lo que es la filosofía, que prosigue hacia la axiología, y nos dirige hacia lo que son las disciplinas afines o derivaciones de la misma. Encontramos primero lo que es el derecho. Pues coincide en que ambas son normativas. El derecho está subordinado a la ética, y puede ser jurídico, social, religioso, técnico. Por otro lado tenemos lo que es la política. La política es la ciencia del gobierno del Estado. Es decir, es el conjunto de las normas que deben seguir los gobernantes en sus relaciones con los ciudadanos y otros estados. Asimismo, por otro lado, la religión. Bueno, esta es la dimensión más profunda del espíritu humano. Está íntimamente relacionado con el aspecto axiológico. Y también tenemos lo que es la psicología o la neurociencia, que en donde nos dice que la mente, el comportamiento y el cerebro son objetos de estudios de la psicología y de las neurociencias. Se relacionan con la ética. ¿Por qué? Pues esta se ha comprobado que gran parte de la conducta del ser humano se ve influida por el ambiente, el aprendizaje y el funcionamiento del sistema nervioso. Como último punto tenemos una de las disciplinas afines, lo que es las ciencias médicas y biológicas. Bueno, la ética desempeña un papel trascendental en la vida del ser humano y su futuro a tal punto que surgió la bioética. Esta bioética se encarga de establecer principios para orientar el comportamiento de los profesionales y de dichas ciencias. Bueno, ahora le daré paso a mi compañero a que explique el siguiente punto. La eticidad, característica esencial del ser humano. La actividad humana más importante es la actividad ética, que es la realización desinteresada del bien. La ética tiene valor porque perfecciona al ser humano. El ser humano, a diferencia de los animales, posee una doble naturaleza. Es biológico y espiritual, pues si bien el hombre es una especie dentro de la esencia zoológica,
que rige por sus impulsos e instintos. Su capacidad intelectual y espiritual le permite suprimir sus instintos y mejorar para poder edificar un mundo mejor. La historia de la cultura no es otra cosa que el hombre ha venido haciendo para realizar su propia esencia, para perfeccionar el mundo a través de sus capacidades intelectuales, mientras que el animal se rige por sus instintos. El hombre puede ser dueño de sí mismo. Es capaz de modificar el mundo circundante y modelar libremente su vida. Los valores son fruto de la evolución del espíritu y el intelecto del hombre. A través del tiempo han permitido que el ser humano desarrolle sus potenciales para ser y no simplemente existir, diferenciándose así de los demás animales. Por tanto, la eticidad es una característica esencial del ser humano. La ética, valores y felicidad. Los valores. Los valores son principios que impulsan y orientan la actitud y la conducta ética. Los valores tienen una especial importancia para dar sentido y encauzar nuestra vida, tanto a nivel personal como a nivel social. Un valor es una cualidad que le concede a la persona su carácter humano. Es una forma de actuación personal que determina la forma de ser y de actuar frente a diversas situaciones. Son los principios que guían nuestros actos como personas, que nos hacen pensar, actuar como seres humanos. Los valores se transforman en actitudes y las actitudes en conductas. La felicidad. La felicidad es un estado de alegría, de paz y satisfacción, que proviene del bienestar espiritual, afectivo, físico y mental, resultado de un equilibrio en todos los ámbitos de la vida. Para Aristóteles, la felicidad consiste en la doctrina del justo medio. ¿Qué quería decir esto? Que cada persona posee un conjunto de virtudes que deben hallarse en armonía. Aprendamos de las virtudes a través del proerenesis o de la sabiduría práctica. La gran confusión en nuestro tiempo consiste en creer que el dinero, el poder y el éxito son sinónimos de felicidad. Sin embargo, es común observar personas inmensamente ricas con una vida sin sentido, con múltiples problemas psicológicos y afectivos. La felicidad es una forma de vida, un proyecto compuesto por el amor, el trabajo y el aprendizaje. ¿Qué nos decía Edward Poulsen de la felicidad? Que para ser felices dentro de 20 años tenemos que cambiar el sistema educativo. Aprender a educar personas, ciudadanos, no máquinas que sepan algo, sino ciudadanos. ¿Qué podemos para ser felices? Entre las principales causas para ser felices tenemos conocerse y amarse a uno mismo, tener un plan de vida que otorgue sentido a los actos que realizamos, coherencia entre lo que se desea, lo que se piensa y lo que se hace. Bueno, soy el capítulo número 2 y hablaremos sobre qué son los valores y ámbitos de decisión personal y social. Como característica de los valores tenemos lo que son 5 valores, en el cual está la intencionalidad, polaridad, jerarquía, vivencialidad y por último la trascendencia. ¿Qué quiere decir lo que es intencionalidad? Nos quieren entender que los valores no existen por sí mismos, es decir, por voluntad propia, que tenemos que nosotros siempre depender de algo. Y la polaridad nos dice que tenemos dos polos, los que son uno negativo y otro positivo. Como por ejemplo, siempre va a haber una controversia en polaridad, por decir, si decimos bueno, siempre habrá algo malo. También tenemos lo que es la jerarquía. En la jerarquía tenemos lo que se ordena según la importancia y de eso los valores nos permiten una motivación en sí. Tenemos la que es la vivencialidad, que la misma palabra nos dice que los valores se practican y se viven siempre, no solo en una fecha ni nada por el estilo. Y por último tenemos como característica lo que son los trascendencia, que nos dice que nos otorga en sentido a las personas que los practican. Bueno. Tenemos también lo que son los valores universales,
que son los conjuntos de características y normas de convivencia del ser humano, considerados como cualidades positivas y válidas en una época determinada. Se suelen considerar innatos a la naturaleza humana. Los valores universales son objeto de estudio de la ética y la moral y la filosofía. De estos valores universales tenemos lo que son tres valores, en el cual nos referimos a lo que son la verdad, tenemos lo que es la belleza y tenemos lo que es el bien. La verdad se refiere a la conformidad de la inteligencia o conocimiento con el cual vemos la realidad. Tenemos lo que es la belleza, que se nos considera como una manifestación de la verdad. Es decir, si vemos a alguien, siempre decimos como que a la vez es la verdad, considerada con la belleza, porque si vemos a alguien le decimos, oye, qué bonita, oye, qué bien te ves, cosas así. Y por último tenemos lo que es el bien, que es la plenitud del ser, de un ser de acuerdo con su naturaleza. Lo bueno es lo que genera el bien. Tenemos lo que son los valores éticos. Los valores éticos nos dicen que se relacionan con la moral, sirven para vivir sin afecto a los demás. Y tenemos lo que son dos valores, como son los instrumentales y los trascendentales. Los instrumentales son necesarios para conseguir el fines que nos hagan sentir bien, como por ejemplo tenemos lo que es el respeto, que aquello es como que siempre nos hace sentir bien de alguna u otra forma porque nos respetan a sí mismos tal cuales somos, sin importar nada. Tenemos lo que son los trascendentales, que conceden sentido a la vida del ser humano. Tenemos como lo que son valores personales, valores sociales y valores morales. Tenemos por último lo que son las virtudes como realización de los valores. La virtud se logra mediante el ejercicio de los valores de los hábitos y la conducta ética o moral. Tenemos lo que son cuatro virtudes, como son la bondad, lealtad, fidelidad, generosidad, que cada una de aquellas nos dice un punto diferente, pero que siempre en sí van relacionadas al uno al otro, por lo cual son virtudes que nosotros en sí a diario siempre tenemos como que llevar o sobrellevar. Tenemos lo que es la bondad. Se expresa a la perfección en sonrisa la amabilidad. Es decir, que si vemos a alguien siempre tenemos como que una bondad por darle una sonrisa, por si no decirle hola, tan solo sonreír, que significa muchísimo. Tenemos lo que es la lealtad. Se refiere a la confiabilidad y firmeza de cumplir lo que nos proponemos. Es decir, no tanto así, tal cual. La lealtad la podemos ver siempre, a diario. En una amistad es una de las cuales siempre se refleja lo que es la lealtad. En el amor es otra, porque siempre como pareja vamos a querer tener una lealtad en sí. Tenemos lo que es la fidelidad. Se dice que es fiel quien actúa de modo coherente con sus ideas. Es así, pero tal cual debemos de tener, ser en poco sincero y fiel a nosotros mismos o con la persona o en sí que estemos, ya sea nuestra familia, un ser querido, cosas así. Y por último tenemos la que es la generosidad, que es la virtud de dar e implica amor. Es aquel valor que nos ayuda a ofrecer ayuda y recibir de la misma forma. Y es así, porque es así, cuando nosotros vemos a alguien que necesita una ayuda con mucha generosidad, vamos y le ofrecemos nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestra compañía si es necesario, un abrazo, porque es así como se nos demuestra cada una de las cuatro virtudes que tenemos al frente. Y es así como son relacionados cada uno de los valores que hemos hablado en este tema. Tenemos la conciencia y el juicio social. Los valores y la ética son de carácter eminentemente prácticos, ya que se aplican en la vida cotidiana. El ejercicio de los valores requieren de la reflexión y el juicio moral que conduce a tomar las decisiones y actuar correctamente. Los códigos morales. A través de la historia han existido distintas posturas éticas que se han plasmado en principios, códigos, leyes. Algunos ejemplos de códigos morales son los siguientes, como la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano de la Revolución Francesa y la Constitución Mexicana de 1857. También está el Código de Hammurabi, el cual fue escrito por el rey de Babilonia, Hammurabi, en 1750, en el que detalla en una estela 282 leyes, las cuales fueron reveladas a él por el dios Shazam, que es el dios de la justicia.
Y también tenemos lo que son los 10 mandamientos, los cuales, bueno, en contexto de religión, estos llegan a ser un símbolo, un significativo en esa cultura. Ámbitos de la práctica moral. Como parte de la vida misma, la moral y la práctica de los valores existen en todos los ámbitos. Los ámbitos de la práctica moral son los siguientes: el individual, familiar y el social. En individual, la práctica de los valores debe partir de uno mismo. Es decir, no es imposible pensar que las personas vayan a ser justas o vayan a darme un buen trato si yo no les doy a ellos desde un inicio. El familiar. La familia puede alcanzar la felicidad si se orienta en función de valores como el amor, la paz, la alegría y la solidaridad. Es importante decir pues que los valores que nos inculcan desde casa nos marcan para el resto de nuestras vidas. Social. El ser humano necesita a los demás para sobrevivir, progresar y realizarse. También en este es importante recalcar que para tener una buena armonía en la sociedad uno debe ser ético y moral hacia los demás. Elementos constitutivos de la conciencia moral. La conciencia moral está integrada por los siguientes elementos, como la razón y los sentimientos. La razón. Los juicios racionales acerca de un acto son formulados antes y después de su realización. Y en sentimientos, además del aspecto racional, el comportamiento tiene un ámbito netamente afectivo. Distintas concepciones del bien y su influencia de la conciencia moral. Algunas preguntas básicas a las que nos enfrentamos en la vida son: ¿es necesario considerar las consecuencias al tomar una decisión? ¿Los valores deben ser nuestra guía? Para dar respuesta a estos dilemas han existido distintas concepciones acerca del bien que han orientado el juicio moral de la sociedad. Algunas de las teorías más importantes de la ética occidental son las siguientes. Las teológicas se fundamentan en la opinión de la mayoría de las religiones que sostienen que Dios creó todo, el mundo, los animales, las personas. Estas decisiones se basan en lo correcto que serían bajo las leyes de Dios. Bueno, estas cambian mucho dependiendo de la religión. Las teleológicas postula que ningún acto es correcto por sí mismo, ya que este depende de las consecuencias que origina. Si el resultado de este acto es para bien, entonces la persona procedió correctamente. Deontológicas evalúa el comportamiento en términos de adhesión al deber o a la obligación independientemente de las consecuencias. En contexto a la religión, podemos tomar como ejemplo los 10 mandamientos. Bueno, que si no se obedecen esas leyes, habrá consecuencias como el infierno y algunos otros castigos divinos, por ejemplo. La ley natural afirma que ciertas acciones son injustas y otras justas, de acuerdo con la intención con la que se la realiza. Otros también son del interés. Para mantener la condición moral existen intereses. Alguien debe ser capaz de beneficiarse. Aquí los valores son netamente utilitarios. Cadena de existencia. Inicia con las bacterias y plantas, asciende hasta los mamíferos superiores, llega a los seres humanos, a los ángeles y por último a Dios. En esta cadena de existencia, pues básicamente lo que se hace es como armar una pirámide jerárquica en la que, bueno, en la base van a estar solo las plantas, van a seguir los animales, y bueno, por eso se crea este tipo de maltratos hacia los animales, porque el hombre, al sentirse superior a ellos, se cree con el derecho y la potestad de poder maltratarlos a ellos. De la misma manera, las mismas otras personas dañan a otros seres humanos solo por esta misma idea de la jerarquía social, que ya por estar en un estatus un poco más alto, se creen en la potestad, se creen tener el derecho de poder humillar a las demás personas. Ética de la virtud. Aristóteles es el principal fundador de esto y formula que a corto plazo es más fácil y placentero adquirir malos hábitos y vicios que virtudes, pero sin embargo el adquirir los malos hábitos a largo plazo lo único que traerán solo son desgracias, destrucciones y tristezas. Ética de la consideración. Representa una especie de alejamiento de la tradición occidental que han hecho. Bueno, esta ética de la consideración se asimila un poco a lo que es la de virtud, nada más que en se piensa en un yo autónomo, en pensar en mí mismo, en mi bien, en mi bienestar, lo cual llega a contradecir un poco lo que es la tradición occidental, como los asiáticos que piensan en un bienestar mutuo, por ejemplo. Concepciones éticas en Oriente y África. En las culturas de Oriente existen diversas concepciones acerca del bien y del mal derivados de la cultura, formas del
formas de vida y organizaciones sociales: budismo, judaísmo, islamismo e hinduismo, entre otras más. Tenemos el judaísmo, supone la existencia de Dios y se fundamenta en la Biblia. Estos buscan llegar a un bienestar por ese modo. El islamismo incluye diversas religiones, aspiran a la perfección interna por medio del cumplimiento de severas reglas morales. El hinduismo postula que lo correcto es cumplir con el deber a través de las reglas y la reencarnación. Bueno, los hinduismos creen bastante en la reencarnación, por lo tanto creen que al morir vuelven a nacer. Por lo tanto, ellos tratan de, bueno, por ejemplo, con el impacto ambiental, tratan de mantener lo más natural posible, lo más sano posible el ambiente, porque como van a reencarnar, van a tener que seguir habitando en ello. Es decir, piensan en su futura vida que pueda vivir en un ambiente adecuado. Es un ejemplo. El budismo. Para Buda, si se desea sufrir en menor cantidad, solo existe una forma de lograrlo, que es despegarnos o dejar de depender de los demás y el mundo. Y bueno, y las teorías africanas parte de un concepto más profundizado de la naturaleza. Es una especie de humanista en la cual dice que todas las personas poseen una chispa divina, por lo tanto todas merecen ser tratadas de la misma manera. La libertad y la acción moral. La libertad es la capacidad para elegir y actuar de acuerdo a nuestra convicción en consecuencia. Esta intimidad relacionada con la acción moral. La libertad es una autodeterminación axiológica, es decir, una persona es libre de actuar en función a sus valores. Y tenemos una frase la cual dice: la libertad debe sustentarse en los valores, de lo contrario se convierte en libertinaje. Hay diversos tipos de libertad. Tenemos la ética moral, la existencia, la física, la psicológica, la psíquica o social. Y a su vez también existen factores que obstaculizan estas libertades, que es la ignorancia. Por no saber algo, no nos permite tener una libertad al momento de elegir. El miedo, la amenaza de un peligro inminente, impide actuar con libertad. El cólera o la ira, la violencia, que también limita la libertad. La dependencia de adicciones o algunos otros vicios. La salud, bien sea física o mental. Y externos, los sistemas sociales, políticos y económicos pueden atentar contra la libertad y los derechos humanos de los individuos. Y bueno, pues para finalizar, la libertad y la responsabilidad. Un ser libre toma decisiones, vive con libertad interior, es responsable de su vida y de su propio desarrollo personal. Libertad y responsabilidad van unidas, ya que solo el que es responsable es verdaderamente libre. Y otra frase más: la libertad individual es un compromiso con uno mismo, pues somos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Es importante recalcar que para tener una libertad correcta hay que primero desechar los obstáculos que nos están interviniendo. Digamos, podemos ser libres físicamente, pero psicológicamente estamos atrapados por algún miedo, por algún vicio o alguna otra dependencia, la cual no nos deja fluir correctamente, la ira o algo así. Debemos de desechar todos esos obstáculos que no nos permiten ser libres para llevar una correcta vida, una vida de bienestar, y más que todo tener ética y pensar siempre en nuestro bienestar y en el bienestar de los demás, para tener una correcta y muy funcional sociedad. Somos el grupo número 8. Muchísimas gracias.